Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Por cierto, la semana que viene por fin vamos a Valencia. Es la semana que viene y estaremos en Valencia transmitiendo el programa del día viernes desde Valencia, programa especial. Estamos llegando a todo el país también y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video, incluido nuestro canal de YouTube. Mire usted, el conflicto en el Medio Oriente, con sus actores, con el cierre del Estrecho de Hormuz, que por cierto leí ahora en la pantalla de CNN, está solo cerrado para Estados Unidos, Israel y Europa, como si fuera poco. Solo para Estados Unidos, Israel y Europa. En todo caso, el cierre del Estrecho de Hormuz tiende a elevar todo este conflicto los precios del petróleo, porque bueno, entre otras cosas, aumenta el temor a interrupciones en el suministro. Por el estrecho pasa cerca, nada despreciable, cerca del 20% del crudo que se comercializa en el mundo. Exactamente. A ver, es antipático, yo lo entiendo y lo he sentido estos días cuando lo hemos tenido que mencionar, es antipático que en tiempos de guerra y de sufrimiento, cuando están muriendo personas y destruyéndose lugares en el planeta, hablemos de ventajas económicas. Pero es una realidad en el caso de nuestro país. Este conflicto beneficia a nuestro país en materia petrolera. Y se dice que podría beneficiar a nuestro país porque también está condicionado, ¿sí? Hay limitaciones en producción, hay todavía sanciones, hay problemas operativos y de eso queremos hablar hoy con Luis Oliveros, economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Román, ¿cómo estás? Luis, te preguntaría primero, hablaremos de todo esto que mencioné en la introducción, pero ¿cuál ha sido el comportamiento del precio del petróleo desde el inicio de la guerra contra Irán y bueno, y la respuesta de Irán en la región? Pero desde el pasado fin de semana, ¿qué pasó con el precio? Mira, te doy dos datos. En lo que va de año, el precio del petróleo ha subido 30%. Y si yo me comparo con 3-4 de marzo 2025 versus 2026, estamos hablando de cerca de 15-18% de aumento. Y eso es netamente prima Irán, prima conflicto de Irán. Estábamos en $60 el barril, más o menos promedio comenzando el año, 60 y piquito. Hoy estamos en $80 el barril. O sea, ¿Y llegó a estar más alto? ¿Y corrigió No, bueno, sí, a ver. Sabes que a Estados Unidos le gusta atacar los viernes, ¿no? Entonces el mercado está un poco, le gusta atacar los viernes, el tema de los mercados X. Hubo como un overshooting, o sea, el overshooting se desbordan las expectativas, va a llegar a $100, aquello, lo otro. Toca, o sea, son como momentos, sube muchísimo, después empieza como un equilibrio, porque dice, bueno, ya va, van a cerrar Hormuz, pero no van a cerrarlo completo. La confrontación no está atacando sitios petroleros de Irán, de Irak, de Arabia Saudita, entonces empieza un poco como a aplanarse esa curva, pero ya hay un efecto, pues ya hay un incremento importante. La clave aquí, bueno, primero, totalmente de acuerdo contigo. El tema, uno habla en algún sitio y te preguntan bueno, el conflicto está aumentando los precios, qué bueno. Y es antipático porque uno sabe que hay todo lo que significa una guerra, ¿no? Un colegio en Irán mataron a 85 niñas, o sea, todo lo que implica esta cosa. Sí. Pero bueno, sin duda es una buena noticia para Venezuela desde el punto de vista de finanzas. Te pongo un ejemplo, cada $10 de incremento de precios son cerca de $240 millones mensuales de ingresos extra, ¿no? Cada dólar. Los $10 y que se mantenga. Se va a mantener la gran pregunta aquí, o bueno, varias de las preguntas aquí, pero una de las claves es, primero, ¿va a escalar? O sea, ¿esto se queda solamente en Irán o va a escalar a la región? La gente dice que se va a incendiar la región. Bueno, Irán está tratando de atacar a varios países a la vez. El conteo indica que ha atacado a más países que lo que ha atacado a Israel, entre otras cosas porque quiere generar caos, para que baje un poco los ataques, es obvio. Ya que a Israel le lanzó 10 o 100 y llega 1 o 2 por el tema del domo, estos países no están tan preparados para un ataque. Entonces, si yo hago ruido en los demás países, estos países van a hacer presión en Israel y en Estados Unidos para que bajen el conflicto. Israel aprendió del conflicto pasado, donde solamente atacaba a Israel. O sea, Irán aprendió de que solamente atacaba a Israel. ¿Cuánto tiempo va a durar? Estados Unidos habla que está preparado para una campaña militar de meses, o de por lo menos 8 semanas. 8 semanas te lleva a un conflicto importante y te lleva a un efecto de precio importante. Yo creo que el mundo va a empezar a presionar más pronto que tarde para que el conflicto baje mucho. Creo que fue Abu Dhabi, uno de ellos cerró buena parte Qatar, cerró la producción de gas.
Qatar produce cerca del 20% del gas a nivel mundial. Tú estás hablando de Hormuz. Ujú. Hormuz pasa el 20% de lo que se comercializa. Y esto es importante. No de lo que se produce, Ujú. de lo que va al mercado, que es lo que impacta en el precio. Claro. Bueno, que solamente que no van a poder pasar Estados Unidos, que no va a poder pasar cargamento hacia Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no tanto petróleo, porque Estados Unidos se alimenta de algo de allá, pero tiene otros proveedores, pero Europa sí. O sea, España está teniendo un incremento importante en la gasolina. Europa Japón dijo, tengo reservas petroleras para 200 días, pero indudablemente esto me afecta. Y el gran actor allí, que es China, ya está mostrando preocupación por lo que está pasando. China es uno de los principales compradores de petróleo de Irán. Debe tener unas reservas importantes, sin lugar a dudas. Pero todo esto desarticula una economía que no estaba precisamente muy boyante y que aumento en el precio del petróleo es buena noticia para Venezuela, pero para muchos países desarrollados, y ahí te incluyo a China, te incluyo a la India y hasta mismos países de América Latina. Ya en Argentina hay temor de que este incremento en los combustibles le genere otra vez un regreso a la inflación. Es Luis Oliveros, nuestro invitado, economista, profesor, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. En el caso de Venezuela, yo lo condicionaba en la introducción, es decir, este aumento en los ingresos, producto del aumento en el precio del petróleo, podría beneficiar a Venezuela. ¿De qué depende que nos beneficie? Bueno, primero el tema del precio del petróleo y que podamos mantener un nivel de producción al menos estable. Y cuando digo producción es también exportaciones. Claro. ¿Okay? A ver, todos sabemos que hay un reacomodo en los destinos de las exportaciones de Venezuela. ¿Okay? Nosotros estábamos cerca de 80-85% mandando a China, otro poco a Estados Unidos, con el tema de que, bueno, ya se habían abierto las licencias con Chevron, y algo más a Cuba. ¿Okay? Eso hay un reacomodo, bueno, de casi 180 grados. Estamos hablando de 70 y pico por ciento de los Estados Unidos. Ya Europa vuelve a tener protagonismo, ya hay temas con Repsol, y China está en menos de 10%. ¿A dónde debería tender esto? Porque ya la India ya tiene una licencia, ya se le puede vender petróleo a la India por Chevron. Entonces, ¿dónde deberíamos ver ese reacomodo? 70% Estados Unidos, 10 Europa, 10 China y 10 la India, siendo bastante cuadrados. Ahí van a haber movimientos, a lo mejor menos de 70, pero más o menos allí. ¿Cómo nos beneficiamos? Bueno, primero, que mantengamos ese nivel de exportaciones, que está en niveles de 800.000 barriles aproximadamente. Obviamente que el precio se mantenga estable, que se mantenga subiendo. Eso también nos genera mejoras en el flujo de caja. Y bueno, una de las cosas que yo vengo peregrinando desde este nuevo optimismo petrolero es que ojalá que hayamos aprendido la lección en el manejo de los recursos excedentarios petroleros, ¿no? Que mucha gente no lo habla. Y yo introduciría una cosita más en el análisis y es, bueno que Venezuela está recibiendo más petróleo. Ojalá que lleguemos otra vez a que el Fondo Monetario nos vuelva a tomar en cuenta, porque hay que resolver un tema fundamental que es el sistema eléctrico. Bueno, pero pasa por una solicitud del Ejecutivo. Claro. El Fondo Monetario puede estar hay unos IF. Claro. Pero si eso ocurre, y hay unos recursos allí que se pueden utilizar, todos lo hablaba mucho con Asdrúbal y con otros colegas, yo diría que es prioridad resolver el tema del servicio eléctrico. Sin servicio eléctrico es complicado pensar en una recuperación importante y sostenible, entre otras cosas, del tema petrolero, que es el que nos va a dar la divisa para que la economía se mejore. Pero mira, sí, insisto, lamentable. Hay dos ventajas, además, perdón Luis, pero hay dos ventajas. Una, que Venezuela está lejos de la zona de conflicto, eso nos pone en una posición muy ventajosa. Claro. Y por otra, que ya no se depende tanto de Irán como en el pasado. Llegamos a depender mucho, incluso sí, en personal, en repuestos, en maquinaria, en equipos para la industria. Yo te diría que la dependencia hoy de Irán, si no es cero, tiende a cero. O sea, ya la gasolina que se consume en Venezuela es producida en Venezuela. Se están importando, si bien se están importando algunas cosas para producir gasolina, ya ese es un tema con Chevron y con otras empresas de los Estados Unidos, lo cual ciertamente es una buena noticia por el tema de la cercanía, ¿no? El tema de la cercanía y todo esto. Y depender de Irán, wow, Irán también estaba sancionado. Entonces, mira, yo te diría que hoy la dependencia es cero prácticamente con el tema de Irán, lo cual yo creo que es una buena noticia. Y el timing, Luis, el timing es un factor. Es decir, los precios han subido, efectivamente, hablabas estaban en $60 y han pasado a 80. La demanda se mantiene, incluso quizás pueda aumentar. Pero cobrará el que tenga el crudo disponible. ¿Lo tenemos? Depende de nuestra producción. Por eso es tan importante mantenerlo. Sí. Ahora, sí hay. Venezuela tuvo unas caídas importantes en diciembre y enero
por este tema del bloqueo no podíamos sacar petróleo, Venezuela tuvo que cerrar pozos porque no tenía dónde colocarlo, ya los inventarios estaban llenos y no podía sacar petróleo, lo único que podía sacar petróleo prácticamente era Chevron. Ahora estamos recuperando, los últimos niveles hablan de niveles de exportaciones 800, ya estamos en 1 millón de producción, 1 millón de barriles de producción. Recordemos que entre producción y exportaciones hay una brecha que es lo que se consume a lo interno. Pero suponiendo un nivel de exportaciones estable en 800.000 barriles, $10 te están generando cerca de unos 240 millones de dólares, que no es nada despreciable, ¿no? 240 millones. El conflicto se mantiene, escala, este precio va a seguir subiendo. Yo lo que creo es que hay demasiados actores importantes geopolíticos ahorita como para llamar a la sensatez y sobre todo como a bajarle el conflicto, porque un precio del petróleo tan alto es una buena noticia para Venezuela, es una buena noticia para los productores de los Estados Unidos que tienen costos elevados, pero para la región significa mucho riesgo, sí. Y China y la India no creo que estén muy contentos con lo que están viendo. Has mencionado China varias veces. Iba 80% prácticamente de la producción petrolera venezolana, hoy escasamente 10%. ¿Y la deuda que tenemos con China? Bueno, ese es uno de los grandes. Venezuela tiene que sentarse una vez cuando ya tenga estable todo, con China se hablan de 20.000 millones de dólares, ¿no? Y esos 20.000 millones de dólares estaban teniendo unas condiciones bastante laxas cuando le mandábamos mucho petróleo y adicionalmente, bueno, habían sanciones, Venezuela tenía cualquier cantidad de problemas económicos. Ahora se supone que Venezuela va a tener cierto respiro y tienes que pagar. O sea, tienes que pagar esa deuda, tienes que pagar el default de la deuda externa que tiene el país, que tienes que sentarte a renegociarla y a reestructurarla, ¿no? Que son dos cosas distintas. Vamos a renegociar, vamos a reestructurar este muñeco, pero en el caso de China... Entonces cobra de nueva importancia el Fondo Monetario. Banco Claro, el Fondo Monetario te da como la bendición. Bueno, mira, porque en todo esto, bueno, Venezuela... Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Desde noviembre del 2024, Venezuela no publica cifras de inflación, que era la que estaba publicando. Pero PIB, balanza de pagos, tiene una deuda importante. Para poder llegar a estas renegociaciones y sentarte con el fondo, se activa un artículo 4 o 5, no me acuerdo cuál es, donde, bueno, tú tienes que tener tu data, ¿no? Porque vamos a sentarnos a revisar deuda y a ver, y con el aval del Fondo Monetario, eso es importante para sentarte con los fondos que tienen bonos de Venezuela. ¿El Fondo Monetario es tan malo como lo pintan? No, vale. Eso era en el pasado cuando tenía una receta para todos los países. Ojo, ni trabajo en el fondo, ni estoy buscando trabajo en el fondo, ni aprovecho este momento para mandarles el currículum al fondo. No, pero el Fondo Monetario, a ver, en plena pandemia le aprobó líneas de crédito con 0 tasas de interés a los países para que se pudieran ayudar. Venezuela tiene cerca de 5.000 millones de dólares allí, que bueno, por todo este tema que sabemos que estaba ocurriendo en plena pandemia, Venezuela no se lo pudieron liquidar. Venezuela tiene esa plata más algunos otros recursos que el fondo le puede dar, que vamos a suponer que sean entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Uh-huh. Eso es dinero suficiente para poder hacer cosas muy buenas en el sistema eléctrico. Yeah. En el tema de infraestructura. Tú dices, no vale, la infraestructura, no necesitamos mejorar la infraestructura. Vaya ahorita al municipio de Baruta y vea Es que hay gente que te dice que hay otras prioridades. Yo creo que hay demasiadas prioridades. Bueno, claro, todo es prioritario. Todo es prioritario. El tema de los sueldos de la gente, o sea, hay muchísimas prioridades. La educación. Claro, pero es que sin servicio eléctrico, sin agua, estamos casi que en las cavernas, ¿no? Entonces, esas cosas hay que resolverlas. Y eso te da impulso para que el PIB mejore, actividad económica, más petróleo, ese tipo de cosas. Insisto, no, es que la infraestructura está muy bien. Bueno, salga a pasear por el interior del país, pero váyase a Baruta ahorita. Hay 3, y no estoy culpando al municipio para nada, simplemente que se vuelve costumbre que 3 tuberías permanentemente se están rompiendo. O sea, y eso es falta de mantenimiento. Y esa palabra es vital en Venezuela, que pareciera que en Venezuela mantenimiento es una cosa, déjalo para después. Y eso es una de las razones por las cuales la producción petrolera había caído tanto. Luis Oliveros, nuestro invitado. Luis, han visitado el país, por ejemplo, el comandante del Comando Sur, ha visitado el país el director de la CIA, ha visitado el país el secretario de Interior, sí. El secretario de Interior, Doug Dugan. Y producto de la conversación que tuve ayer con Delcy Rodríguez, Rodríguez informa que se va a presentar ante la Asamblea Nacional una ampliación de la ley de minas. Coincide con la visita. Yo no sé si será entrar en el terreno de la especulación, pero ¿qué tiene que ver la visita del secretario de Interior de los Estados Unidos con un anuncio como la revisión de la ampliación de la ley de minas? Mira, la gente creía, bueno, viene el ministro del Interior. El ministro del Interior en Venezuela maneja, entre otras cosas, la policía. El ministro del Interior en Estados Unidos no maneja ninguna policía, maneja más
maneja más petróleo que el secretario de Energía. Así de sencillo, porque ese ministro del Interior maneja recursos naturales. Ya. Y vino a eso. Es más, ya se firmó algo de Trump, creo que lo anunció ayer en la noche, ayer de madrugada, hoy en la mañana, algo así, porque lo estaba leyendo, que Venezuela va a venderle oro a los Estados Unidos. Lo cual también es una buena noticia, porque esto genera también más ingresos y más transparencia en esas operaciones que sabemos bien que con el arco. Y mucha gente lo que te decía era, no, el hombre vino, entre otras cosas, a hablar del arco minero. Vino a hablar de las potencialidades de las minas de Venezuela. Venezuela tiene, nosotros no sabíamos, estaño. O sea, imagínate tú, unas cosas que Venezuela tiene un conjunto de materiales raros, materiales que no son fácilmente, que se consiguen en todas partes del mundo, que podemos sentarnos con Estados Unidos a comercializarlos. Claro. Entonces, ¿es una buena noticia? Mira, yo creo que sí, porque son recursos que se pueden comercializar, que se pueden monetizar y es ingreso para el país. En su momento condicionó, de hecho, Donald Trump la ayuda a Ucrania, sí le permitía la extracción de los materiales raros. De los minerales. De los minerales raros. Mira, ayer llegó, y ya llegando al final de la conversación, Luis Oliveros, nuestro invitado, que tienen un grupo de charlas sobre el tema, charlas de interés, 11 y 12 de marzo. Ah, qué bueno que me lo dices. Gracias, Román. Gracias. Dentro del marco de la 9ª Feria de Empleo y Pasantía. Y tú, estuve leyendo, vas a moderar el día 11, sí, una charla que se llama Presente y Futuro de nuestra industria de los hidrocarburos. Sí. Mira, te cuento rápido. Hoy casualmente también tenemos un evento yo de aquí salgo a dar las primeras palabras en ese evento. Por eso la elegancia. No, vale. Yo le decía a mi hija hoy que venía en el carro cuando la estabas dejando en el San Ignacio, que la vida nos... ¿En qué colegio? San Ignacio. Que Martina está feliz, ¿oíste? Martina ama el San Ignacio. Es una cosa que Yo también. Hoy me dijo, hoy me volvió a decir, me dijo, ¿por qué y no 2 o 3 años no atrás? Antes, claro. ¿Por qué no antes? Bueno, suelo escuchar. Suele pasar, ¿oíste? De eso, sí, pero bueno, después lo hablamos de que... Y entonces me dice, papi, ¿pero por qué vas a hablar con Román con chaqueta? Le dije, porque ahora la radio es como televisión y te ve más gente en un programa de esta hora y con Román que lo que te puede ver en la televisión. Tienes que vestirse medianamente bien, si no yo vendría así como está aquel señor con es una... por el evento. No, pero también con el evento, pues es que ahora yo trato de vestirme bien. Concha de Román, tampoco he venido en cholas, ¿vale? Mira, pero no, pero el evento, sí. Hoy hay un evento sobre el tema de la industria petrolera, pero el 11 y el 12 sí, hay 120 empresas en la feria de empleo tal vez más importante del país. Se mueven ofertas de empleo, pasantías y todo. Oye, 3.000, 4.000, una cosa realmente increíble. ¿Sí? La vibra, sí, de verdad que están invitados todos. Si quieren buscar trabajo, ese tipo de cosas. No, pero la verdad que es muy bueno. Y este año se está enfocando en el tema energético por obvias razones. Ya, claro. Entonces se han llegado a acuerdos con la Asociación de Hidrocarburos, con la Cámara Petrolera, con la Cámara del Gas. Y vamos a tener 4 charlas que son más que todo conversatorios con los principales actores del sector energético en Venezuela, petróleo y gas. Y yo tengo el honor de moderar la primera mesa, pero va a haber una mesa enfocada en el tema de empleo, sí, del negocio petrolero. De verdad que están todos invitados. Veo que van a abordar tema de empresa, licencias, ley de hidrocarburos a ser tratado, el papel de los sectores público-privado, de las academias. ¿Cómo participar? No, es simplemente ir. Presentarse. 11 y 12. 11 y 12. Estas charlas empiezan a las 9 de la mañana. La feria de empleo es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, pero de verdad que estamos tratando de que todos los muchachos ese día que se van a poner muy bravos de las clases vayan directamente a eso, se queden en las charlas, porque es el sector petrolero, pero más que todo el sector petrolero es el sector privado buscando personal, buscando talento, claro, que esto está bien en boga y va a ser muy importante en esta nueva Venezuela. Gracias, Luis. 1.000.000 de gracias. Luis Oliveros es economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Ponemos música a las 7:30 minutos de la mañana entre Police, Erasure, Elisa Rego, Guillermo Dávila, Marvin Gaye. ¿Qué quieres escuchar? Oye, no se pongan bravos todos, pero a mí me gustaría Police. Police. Can't Stand Losing You, no puedo perderte. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.